son los siguientes. Primero, el precio no es un determinante de la demanda. ¿De qué es un determinante? Es un determinante de la cantidad demandada. Eso es lo que estamos viendo en el gráfico, ¿cierto? Cuando el precio aumenta o disminuye, disminuye o aumenta la cantidad demandada. Todo el resto sí son determinantes de la demanda. Voy a poner ejemplos en cada uno de ellos. Ya para eso voy a pegar esto en la pizarra. Veamos si que podemos hacerlo. Ya, veamos ahí. ¿Se alcanza a ver algún determinante, no? Muy chico, no sé. Por ahí. Veamos el primero. Ingreso medio. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en la pandemia. Ya es muy fácil de comprender porque ya ha sucedido. Cuando el ingreso de las personas, ¿cierto? Aumenta, cuando el ingreso aumenta, las personas también van a demandar una cantidad mayor que antes. Voy a poner el siguiente ejemplo. Imaginemos que los autos están a 10 millones de pesos. Es lo que sucedió en la pandemia, el tema de los autos, ¿no? Pero puse cualquier número, da lo mismo. Y entendemos que a 10 millones de pesos se demandan 10 automóviles. De pronto llegó eh, los bonos, como lo IFE, ¿bien? Entonces tenemos IFE, toda la gente aumentó su ingreso, ¿cierto? Tiene más ingresos que antes y entonces toda la gente al mismo precio, si es que los autos se mantuvieran, cosa que sabemos que no sucedió, pero en un supuesto, si es que los autos se mantuvieran al mismo precio, las personas van a demandar una cantidad mayor. ¿Cómo se explica entonces que al mismo precio ahora se demanden 15 autos si ese punto no está dentro de nuestra demanda? Ese punto, el punto, voy a poner el punto A y el punto B. El punto B no se encuentra en nuestra demanda, pero producto de que el ingreso aumentó, ahora las personas ante el mismo precio están dispuestas a comprar una mayor cantidad de automóviles. ¿Por qué pasa esto? Es explicado porque la demanda aumentó. Ahora tengo una demanda número 2, la demanda 2. Por lo tanto, la demanda se trasladó. ¿Por qué? Porque cambió un determinante. Eso se llama determinante de la demanda, ¿ya? Estos de acá son los determinantes de la demanda. El precio no es un determinante de la demanda, es un determinante de la cantidad. Ojo, nuevamente lo estoy repitiendo como quinta, octava vez, no sé cuánto, ya, pero ojo con eso. Ya, el precio solamente determina la cantidad demandada, que es esto, ¿cierto? Pero imaginemos que el precio se mantiene constante, el precio no cambia, pero sí cambió el ingreso. Bueno, significa que las personas van a demandar una cantidad mayor. ¿Por qué? Explicado, porque se demanda más, cambió la demanda, o en otra palabra, aumentó la demanda, se trasladó a la derecha. La demanda aumentó entonces a la derecha. Bien, la demanda aumentó a la derecha. Ahora, ¿cuánta es la cantidad que demandan? Pucha, va a depender del precio. Si es que el precio se mantiene en 10, se va a demandar 15, pero yo no sé cuál va a ser el nuevo precio. Ante el ingreso medio, puede ser que el precio aumente, no lo sé. Y esté en otro precio más arriba,
y esté aquí o esté más allá, no sé, en cualquier lugar, ¿cierto? O puede ser que se demande la misma cantidad si es que el precio aumenta enormemente hasta acá. Va a depender del nuevo precio, cuál es la nueva cantidad demandada, ¿cierto? Pero lo que yo sí sé es que la demanda aumentó. ¿Cuál es el efecto final en la cantidad demandada? Va a depender del nuevo precio. Ojo con eso, ¿ya? Va a depender del nuevo precio. De hecho, si el nuevo precio aumenta mucho, mucho, hasta 20 millones, por ejemplo, la cantidad demandada se mantuvo en 10. La cantidad demandada no cambió. Lo que sí cambió fue la demanda, ¿ya? Estoy poniendo todo esto de ejemplos para que se entienda la diferencia de los conceptos. La diferencia de los conceptos. Obviamente que si el ingreso medio, si el ingreso disminuye, también va a disminuir entonces la demanda, ¿ya? Otro determinante es la población. La población entonces es otro determinante. ¿Qué significa la población? Significa la cantidad de personas que viven en este país, o en este sector, o en esta ciudad, o en este, lo que sea a lo que yo me dedique. Imaginemos que eh, en Chile somos 20 millones de personas y de pronto llega 1 millón de inmigrantes, 1 millón más de personas. Obviamente, si las cosas se mantuvieran al mismo precio, va a tener el mismo efecto. Si las cosas se mantienen al mismo precio, se va a demandar más. Si la harina, si los tallarines, el producto que sea, el agua embotellada, las bebidas, se mantienen al mismo precio, va a aumentar la demanda. ¿Por qué? Explicado por qué. Porque obviamente existen más personas, es decir, existió un aumento en la población, ¿ya? Entonces hemos visto un aumento en el ingreso, un aumento en la población. Además, existen otros tipos de efectos. Efecto en cuanto a los bienes afines o también se llaman bienes complementarios y también tenemos bienes sustitutos. Voy a hacer otro gráfico para que se entiendan esos ejemplos. Yo los voy a dejar stand-by, me los voy a saltar y después lo explico al final, ¿ya? Los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los gustos y las preferencias también hacen aumentar o disminuir la demanda. Por ejemplo, si este fuera el mercado de los jeans rajados, los jeans rotos, ¿cierto? Los jeans rotos, eh, y entonces de pronto están de moda los jeans rotos, eso hace automáticamente aumentar la demanda. Es decir, si el precio se mantuviera exactamente igual que antes, la cantidad demandada también aumentaría mucho. Bien, también aumentaría mucho la cantidad demandada. Eso explicado por qué, porque la demanda aumentó con respecto a los gustos y las preferencias. Obviamente, si la moda es pasajera, si la moda pasa, bueno, la demanda también se traslada hacia la izquierda y vuelve a estar como antes o incluso más bajo que antes, puede ser. Es lo que pasa con los tipos, con las modas, con los gustos, las preferencias, ¿cierto? Las modas. Dentro de los gustos y las preferencias está también em, las festividades. Dentro de los gustos, por ejemplo, a las personas les gusta mucho más en fiestas patrias comer empanadas. Y entonces casi siempre en esta fecha aumentan los precios del tomate, qué sé yo, la cebolla, la carne, ¿cierto? ¿Por qué razón aumentan los precios? Explicado porque existe un aumento en los gustos y preferencias por esos productos, lo que significa entonces que aumenta la demanda. ¿Bien? La demanda entonces aumenta.
Bien. Por último, elementos especiales, antes de volver a los otros bienes. Elementos especiales. ¿Qué son los elementos especiales? Los elementos especiales, como por ejemplo, son cosas externas, son externalidades que suceden dentro de un país y que provocan un shock de demanda. Puede ser un shock positivo o un shock negativo. Por ejemplo, un elemento especial puede ser un terremoto. Y entonces de pronto hubo un terremoto en Chile, se cayeron la mitad de las casas, se partieron, no sé qué. Inmediatamente por ese elemento especial hizo que aumentara la demanda por cemento. La demanda por cemento. No confundan con cantidad demandada, creo que ya se explicó y se entendió eso. ¿Ya? Un shock, porque es un determinante de la demanda, un elemento especial. Entonces, el terremoto produjo que aumentara la demanda por cemento, la demanda por arena, qué sé yo, por todas estas cosas de construcción, ¿cierto? Aumentó la demanda. Al tener una nueva demanda, entonces, chiquillo, ¿cuál es el precio final? Bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿ya? ¿Cuál será el precio final? No lo sabemos, ¿ya? Y lo más probable es que si aumenta la demanda, el precio final también capaz que aumente, ¿ya? Pero el cuánto no lo sabemos aún, ¿ya? Eso análisis después nosotros lo haremos, pero por lo pronto es importante entender que este shock hizo o logró que exista un aumento en la demanda, ¿ya? Volvamos entonces al tema de los precios de los bienes afines o complementarios versus los bienes sustitutos. Voy a achicar esto. Imaginemos que acá yo me encuentro, voy a analizar el mercado de los completos, ya que estamos casi en hora de almuerzo. Entonces, fíjense, aquí en el mercado del completo tengo precio y tengo cantidad. Si el precio del completo es 1.000 pesos, se demandan 50 completos, un ejemplo, ¿no? 1.000 pesos. Entonces, pensemos, em, si el precio aumenta, el precio del completo aumenta a 3.000, ¿qué sucede? Sabemos lo que sucede por la ley de la demanda, que la cantidad demandada disminuyó a 8 unidades nomás, ¿cierto? ¿Qué sucedió aquí? Un aumento del precio hizo que disminuyera la cantidad demandada. La demanda sigue siendo la misma, la demanda por completos sigue siendo exactamente la misma. Bien, exactamente la misma. Pero en el mercado de las fajitas, en el mercado de las fajitas, este aumento del precio de los completos hizo en el mercado del completo que mucha gente dejara de comer completo. Bueno, ¿y qué está comiendo esas personas ahora? Todas esas personas dejaron de comer completo y se fueron a comer fajitas. Por lo tanto, la fajita no cambió su precio, no cambió su precio, ¿cierto? Sigue costando 1.000 pesos la fajita y antes se compraban 10 unidades y ahora se compran 25, por ejemplo. Es decir, fíjate que un cambio en el precio de un producto
que en este caso es un producto sustituto, es decir, o te come un completo o te come una fajita, ¿cierto? Un cambio en el precio de un producto sustituto logra o hace que se aumente o disminuya la demanda. Bien, este es el mercado del completo, este es el mercado de la fajita. Por lo tanto, si el completo aumenta el precio, en el mercado del completo solamente cambia la cantidad demandada. Pero en el mercado de la fajita, sin cambiar el precio, sin cambiar absolutamente nada, como cambió el precio del completo, también aumentó la demanda por fajita, que ahora estoy en la demanda 2. La demanda 2. Pasa exactamente lo mismo con bienes que se llaman bienes complementarios o afines. El siguiente ejemplo. Entonces, fajita, bueno, voy a poner aquí el mercado de los, voy a seguir con el mercado de los completos, ¿ya? Pero voy a hacerlo al revés para que se entienda. Los completos estaban a 3.000 pesos y bajaron su precio a 1.000, lo que produjo que las personas antes compraban 8 completos solamente, ahora compran 50 completos. Bien. Existe un bien que se llaman bienes complementarios, es decir, que cuando aumenta el consumo de uno, también aumenta el consumo de otro, porque la gente no va a comer, antes comía 8 completos y ahora va a comer 50 completos sin bebida. La gente come completos con bebida. Por lo tanto, si aumenta mi consumo de completos, también va a aumentar el consumo de bebidas. Por lo tanto, esta baja en el precio del completo hizo o logró que aumentara la demanda por bebida. Y entonces tengo una nueva curva de demanda en el mercado de la bebida y pasa exactamente lo mismo. Antes la bebida yo demandaba 10 unidades y ahora demando 25 unidades. Yo digo, pero bueno, el mercado demanda 25 unidades. La razón es porque la gente está comprando más completo, ¿cierto? Está comprando más completo. Esto es entonces la explicación de los determinantes de la demanda. Los determinantes de la demanda. Cuando cambia cualquiera de estos, menos el precio no, pero cuando cambia cualquiera de los otros, ¿cierto? Cualquiera de estos de acá abajo, es cuando cambia la demanda. Me refiero a la curva de demanda. Aumenta o disminuye dependiendo de qué es lo que sucede con este elemento que afecta a la demanda. Con esto creo que quedó medianamente claro el tema de los determinantes de la demanda.